Hola, muy buenas noches. El día de hoy trabajaremos la unidad 2.1, video presentación, psicología y pedagogía, psicogénesis y aprendizaje significativo. Mi nombre es Fabián Barreiro, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. El tema principal a tratar se denomina psicología y pedagogía, de acuerdo a las literaturas sugeridas por la doctora. Entonces, inicialmente tenemos una introducción. Es importante resaltar aquí la conexión entre la psicología y la pedagogía dentro del aspecto que vamos a tratar. ¿Qué encierra la psicología? La psicología encierra un proceso mental. Recordemos que él busca aprender o centralizar todo su desarrollo en el proceso de aprendizaje de la mente a través de los métodos científicos que buscan desde una perspectiva comprender la memoria, el aprendizaje, las emociones, entre otros aspectos dentro de la misma. La pedagogía, por otra parte, es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el docente educa y el estudiante educa al maestro, y eso es ese recíproco. Es mejorar el aprendizaje de manera significativa, de tal manera que se adapte al contexto real del estudiante y que aporte de manera significativa a este. La enseñanza desde la planificación y la metodología. Es importante, como anteriormente lo decía, tener en cuenta el contexto, el estudiante, para que la pedagogía se adapte y se moldee a las necesidades del mismo. ¿Para qué? Para buscar que la psicología aporte sobre el conocimiento fundamental de la mente y este conlleve a su vez a aportar de manera significativa y directa al diseñar procesos de enseñanza eficaces y aporten de manera integral al comportamiento humano. Por otra parte, tenemos el conocimiento desde la formación y la inteligencia y la naturaleza activa. ¿Qué es esto? Recordemos que todo es un proceso. Primero viene la enseñanza, luego es el desarrollo de la inteligencia. Ya la combinación de estos dos genera un producto. ¿Qué es el producto? El producto dice es enseñar a desarrollar la inteligencia. ¿Por qué? Porque recuerde que tanto la enseñanza, si tú lo explicas y luego lo integras en tu cerebro, esto permite desarrollar una inteligencia propia, pero ojo, aquí Heidis, citado por Piaget en el 2001, dice, no, esperen un momento. Es importante destacar que esto es inexacto. ¿Por qué? Porque no brinda una respuesta. Al ser un pensamiento, este puede ser cambiante y no generar un factor propio que aporte de manera significativa al desarrollo del estudiante desde su pensamiento y desde la enseñanza. Entonces, ¿qué genera? Que la epistemología de la naturaleza del conocimiento y la inteligencia se forman en un problema. Entonces, ¿qué centra esto? Centra principalmente en que la concepción de la inteligencia se parta en tres y estos tengan que ser tratados de manera consecuente, coherente y conjunta. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Tenemos la acción, recordemos que la acción es todo lo que se genera a base de la operación y la transformación, que después de generarse eso, tú estructuras, transformas el conocimiento a tu conveniencia o a su situación de adaptación del contexto y finalmente conocer el objeto. Entonces, ya cuando se lo transforma, ya lo conoce y cuenta con herramientas necesarias para poderlo volver a accionar y volver a reestructurar. Por eso se vuelve un ciclo repetitivo de construcción y significación. Por otra parte, tenemos la concepción de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es asimilar una estructura. Recordemos que no todo, la inteligencia tiene la capacidad de estructurar todo de manera coherente y consecuente para generar un producto que nos beneficie tanto como docente, como estudiante, dentro de la naturaleza de la misma construcción del niño. ¿Qué genera esto? Que el niño entonces empiece a regenerar acciones mentales que potencialicen la transformación del producto de su contexto y finalmente lo organicen de tal manera a sus medios y a sus condiciones para generar anteriormente la inteligencia. Esto se forma como un triángulo en el cual todos reportan de manera directa y todos son consecuentes uno con el otro sin separarse y sin identificarse de manera individual. Pero también es importante resaltar algo fundamental, que todo esto se centra siempre basándose dentro de un entorno real. ¿Qué dice la psicología? La psicología dice, esto da respuesta a situaciones de comprender e inventar. Ojo, inventar, que consiste en reestructurar todo lo que existe y la inteligencia aporta para que puedan, por medio de esto, contextos reales, no copiar, sino generar nuevos aportes, nuevos significados, nuevas experiencias que estructuren toda la inteligencia o exploten toda la inteligencia del niño. Entonces, por otra parte, tenemos el desarrollo de aportes según Piaget,
2001. Él nos muestra 4 enfoques principales dentro de la formación del estudiante. 4. La primera se centra principalmente en la etapa sensoriomotor, que es la que va desde la etapa desde los 0 a los 2 años, que es una forma de estructura. Aquí el niño que aprende, construye. Él empieza a construir mediante acciones propias, objetivas y específicas en el desarrollo objetivo del espacio-tiempo, es decir, de la acción y reacción, en el cual se centra principalmente en desarrollar su movilidad, su posición y su desplazamiento en el entorno que lo rodea. Por otra parte, tenemos la etapa preoperacional. Es una etapa que se desarrolla entre los 2 a 7 años, es formación simbólica y semiótica. ¿Qué centra esto? Presentar objetos y acontecimientos perceptivos y receptivos de los símbolos y los signos. Etapa operacional concreta. La etapa número 3, que se desarrolla entre los 7 a 11 años. En este se reúne es la reunión y la disociación del origen de tabla de 2 frecuencias y de la clasificación del proceso de formación. Ya esto se empieza a desarrollar principalmente en el aula de clase. Y finalmente tenemos la etapa operacional formativa de 12 años en adelante, que empieza a crear todo lo que son los procedimientos y las hipótesis que base de esto se van desarrollando en el proceso de formación. Ahora vamos a comprender cómo se comprende la infancia, pero desde un enfoque intelectual. Entonces, Claret, Clough y otros dicen que por medio de la estructura continua de los sujeto y objeto se establece el progreso del medio físico-social que hacen parte de la etapa biológica adaptativa de este. Quiere decir que a base de lo que pasa en su entorno físico y sensorial, estos construyen su intelecto o su vida intelectual o su entorno como tal. Entonces, Carl Jung menciona que en los medios físicos el juego como fundamental es un desarrollo que se centra en formar los medios prácticos y útiles, ya que recordemos que el juego en la educación tiene que ser significativo para el desarrollo intelectual del estudiante o del niño dependiendo del contexto en el que se encuentre. Y de esta manera también aporta su desarrollo físico, aporta de igual manera al origen sensoriomotor. Entonces, este aporte principalmente es fundamental en los grados primarios de la formación educativa de los niños o niñas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por medio del juego potencializa el saber, siempre que éste cuente con una conexión y un potencial de trabajo que no sea aislado, porque si es aislado, entonces se pierde la significancia del trabajo físico. Por otra parte, tenemos ya la parte que es la medio social, que Dawkins, Dacron y otros generan, que dice que el niño y niña es un ser que naturalmente es social, ¿sí? Que evoluciona del egocentrismo y que a su vez esto fomenta que fortalece el medio social donde el estudiante demuestra libertad para trabajar entre ellos y colaborar en una búsqueda intelectual. Es importante resaltar aquí que esto se vuelve colaborativo, en el cual el niño dentro de un grupo de trabajo coescucha, adapta, pero sin perder su autoridad también aporta al entorno en el que lo rodea. 2 medios. Dentro de los medios tenemos primero el egocentrismo en los niños o niñas. Entonces, ¿qué fundamenta esto? Un grupo social actúa de manera individual, establece sus propias reglas y todos ganan, mostrando así su interés individual en el grupo. Quiere decir que a pesar de que están dentro, cada niño adapta las situaciones a base de su propio contexto y así logran de una u otra manera resultar beneficiados dependiendo de la situación en la que se encuentren. Por otro lado, tenemos la expresión. La experiencia se divide en 2 factores, la física y la lógico-matemática. La física interactúa con el objeto y descubre las propiedades. Por otra parte, la matemática también interactúa con el entorno real, sí, con un objeto físico, pero en este pues, no lo descubre, sino deduce. Empieza a crear el proceso de deducción a través de la significancia de lo que le sucede en su alrededor. Por esto, ya desde un aspecto, llevándolo más al aula de clase, tenemos que los procesos de sociedad en la escuela se dividen en 2 aspectos.
Uno es la autoridad del adulto y la otra es la cooperación entre sí de los niños. Entonces, cuando ya hablamos del adulto, se mezclan todos esos factores, el adulto, el niño, el amor, el medio, con el propósito de generar que el respeto sea el fundamento principal y que éste aporte de manera significativa a los procesos de formación. Y por la cooperación entre los niños con disciplina fundada en el interior y la autonomía del conocimiento personal. El propósito de todo esto es el equilibrio y la autoridad cooperativa. Ya desde la parte es importante resaltar también que en este aspecto no se hace obligatorio que el conocimiento se construya, es importante desarrollarlo. Finalmente, desde la parte psicológica, el trabajo obligado es una anomalía antipsicológica. ¿Por qué? El momento de trabajar de manera obligada, ustedes saben que no se genera el mismo proceso o las mismas capacidades para desarrollar la actividad. ¿Qué genera esto? Que la reproducción frecuente, la estructura mental idéntica al adulto, la necesidad de orar sin motivo y necesidad, que genera principalmente que el niño crea su conocimiento pensando como un adulto, pero de acuerdo al contexto o al ciclo o la etapa de edad en la que se encuentra. Por otra parte, tenemos cuando ya es personal, el niño aprende de manera más significativa y le gusta y adapta todo a su concepción, pero aprende de manera más eficaz y más significativa. Entonces reestructura el conocimiento, lo adapta a su entorno. Obra como adulto, pero la meta y la estructura es de acuerdo a las etapas. A diferencia de la otra que trataba de llegar a desarrollarse como adulto, no, en esta se desarrolla de acuerdo a las capacidades de su etapa o del desarrollo psicomotor que tenga el niño. Finalmente, el desarrollo intelectual, las nuevas metodologías de educación combinan los intereses de la madurez estructural con la influencia de la experiencia del entorno social y físico, es decir, estas siempre van de la mano para construir la inteligencia en los niños y niñas. Como conclusión tenemos finalmente que es crucial revisar y reflexionar sobre los métodos tradicionales de enseñanza, reconocer errores del pasado y adaptarlos a los planes de aula para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. ¿Con qué propósito? Con el fin de esto permitirá decisiones más asertivas, fomentar la educación integral, renovadora, basada en la investigación previa y adaptativa del contexto real del niño para hacer una significancia más adecuada en su formación. La referencia bibliográfica, muchísimas gracias.